Aquí a mano limpia, Guillermo Coco Fariñas, me acompaña también José Ramón Borges y Luis Zúñiga, analista político. Luis, habíamos dejado en el aire, yo te decía que el tema del embargo le ha dado al régimen una justificación para decir, por culpa del bloqueo, como le dicen ellos, y de Washington, hemos fracasado política, económica y socialmente. Y el régimen te va a decir cualquier otra cosa también, y te va a decir rectificación de errores y tendencias negativas, y te justifica toda la corrupción y te justifica todos los desastres de los planes de Fidel Castro en el ganado bovino, en el plan del café, en la recuperación de la industria azucarera, te van a justificarlo todo. Todo eso es cierto, por supuesto. La estrategia nuestra no puede ir dirigida a combatir o a tratar de compensar a los que están equivocados en el tema de Cuba. Nosotros tenemos que ir a las cosas tangibles, no a la cuestión de justificaciones. Castro justificó la invasión soviética a Checoslovaquia. Entonces, ¿qué puedes hacer quien inventa las justificaciones? Tú no puedes ir a pelear eso. Ayer vimos nuevas sanciones a los venezolanos, violadores de los derechos humanos. Y además no vino por parte de legisladores, vino por parte del Ejecutivo por primera vez. La pregunta, ¿por qué se le está apretando el cinturón a Venezuela y no a Cuba, cuando a fin de cuentas los dos países se atropellan al pueblo, se atropellan los derechos humanos y posiblemente los venezolanos son instruidos, por Cuba? Muy fácil, porque ya Cuba no es de interés para los Estados Unidos. Cuba es una isla más del Caribe pobre. Y simplemente el argumento político ya se lo acabó de quitar el presidente. Acabamos la enemistad de 50 años con Cuba. Se acabó. Venezuela sí es un problema para los Estados Unidos por una razón fundamental. No es por la cuestión interna de Venezuela, que le importa un pepino prácticamente a los Estados Unidos, porque no le ha importado nunca lo que ha estado pasando en América Latina en los últimos 30 años. Le preocupa por el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Eso es lo que le preocupa a los Estados Unidos geopolíticamente. Eso no es lo que sucede en Venezuela. ¿Cuántas veces el presidente de Venezuela no dijo pestes de los Estados Unidos? En Naciones Unidas no se paró y le dijo diablo a los Estados Unidos. Olía azufre. Entonces, ese es el problema, que para los Estados Unidos Cuba ya dejó de ser lo que fue cuando la Guerra Fría. Es una isla que vamos a tirar la basura y que los cubanitos resuelvan ese asunto y nosotros vamos a lavarnos las manos como Poncio Pilato en ese asunto, y por eso son todas estas concesiones, porque no es importante para el presidente ni para el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Coco y José Ramón, hablábamos de la oposición, no solamente la oposición, para el cubano de a pie, ¿qué reacción, cómo ven estos últimos acontecimientos de estas conversaciones? Con mucha incertidumbre, porque en primer lugar al cubano de a pie y sobre todo a los más jóvenes, lo que le interesa es que no levanten la ley de ajuste cubano. No, y de hecho se ha visto porque empezaron a lanzar al mar, no solamente al mar, sino también a través de la frontera con México. Había una escalada de llegadas importante. ¿Qué piensas sobre esto? La dictadura castrista ha demostrado al pueblo de Cuba que no le interesa para nada lo que le pase. Entonces, si durante 30 años la Unión Soviética y los antiguos países de Europa del Este estuvieron ayudando a manos llenas a los Castro y el pueblo estuvo pasando hambre y necesidades, el pueblo cubano no espera nada de los Castro. Nada. Para terminar, Luis, el tema de la ley de ajuste cubano. ¿Qué pasa con la ley de ajuste cubano? Ayer estuvo aquí conmigo en el programa el abogado de inmigración García Morera, que tú lo debes conocer, y él me decía que él estaba muy confundido con relación a la ley de ajuste cubano. Fue creada en el año 66, pero en el 96 fue derogada. ¿Legalmente en qué posición está esto? Mira, eso está muy confuso y yo creo que Morera es un experto en esta materia, como es Allen y Luis Fernández. Son personas que conocen muy bien todo este tema y es un tema muy confuso porque han habido directivas ejecutivas presidenciales, ha habido acciones del Congreso para modificarlo, pero yo creo que donde está el problema de la ley de ajuste cubano no es en este momento. El problema de la ley de ajuste cubano va a surgir cuando se debata en el Congreso de los Estados Unidos una reforma migratoria. Ahí es donde va a venir, lo van a presentar, ahí es donde indiscutiblemente va a venir, porque eso va a constituir un elemento
distorsionante de una política, como dicen, reparar la ley de inmigración de los Estados Unidos. Bueno, ¿y por qué a los cubanos privilegios? Bueno, porque tienen una dictadura. Bueno, pero si ellos que dicen que vienen huyendo de acuerdo al concepto de refugiado, que es quien está perseguido. Pero según me dice García Morera, y estoy repitiendo lo que me dice él, y es un hombre al que aprecio, y me dice que en la letra, en el papel, legalmente, no está escrito en blanco y negro en ningún momento ni el tema del refugio político ni el tema político, que dice que eso es heredado de los húngaros, de una ley que hubo con los húngaros, sí, y que no se establece absolutamente nada. No, está basada en el concepto de refugiado, de darle la condición de refugiado, y bajo ese concepto es que se le admite como un refugiado, y el concepto de refugiado por Naciones Unidas es que es una persona que tiene fundamentos o razones creíbles de persecución por razones políticas, religiosas, sociales, culturales, raciales, de cualquier tipo, y que si no se le da protección, pues está expuesto a recibir represalias en su país. Yo no soy, me están diciendo que tengo que irme, yo no soy abogado, sí, tú tampoco, tú eres ingeniero, ¿no? Ingeniero. Si fue derogada en el año 96, mi pregunta es, ¿puede el presidente, sin contar con el Congreso, teniendo ese antecedente, de una forma unilateral decidir qué hacer con la ley de ajuste cubano? Creo que no. Eso como pasa en el caso de inmigración y el cuestionamiento que hay actualmente sobre las medidas ejecutivas del presidente, no son sobre estar de acuerdo o en desacuerdo con la protección que le dio el presidente, es en la prerrogativa que asumió el presidente de dictaminar políticas sobre inmigración, porque el tema de inmigración se supone que es legislativo, no ejecutivo. Ese es el tema. Y la ley de ajuste cubano cae dentro de este mismo concepto. Yo no creo que el presidente va a traspasar esa frontera ni que el Congreso se lo va a permitir. Gracias, Luis, por haber estado en el programa Coco. Un placer tenerte, y también José Ramón por haberte conocido y haber estado aquí en el programa esta noche. Vamos a la pausa.